Radio Vida, Radio Vida, Radio Vida, Iglesia Bautista Antioquia. PuraVidaFM.com. Mi mejor Pura Vida FM es música de ayer y de hoy. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero oír. Una gran selección de música cristiana de los 80, 90 y hoy. Mi silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. Radio Vida, Iglesia Bautista Antioquia. Hello. Tu nueva radio para música cristiana de ayer y hoy. Toda mi vida cae en Lugares, hermanos, quiero en esta noche saludar a todos aquellos que nos siguen, hermanos, por YouTube. Alrededor de unas 300 personas están escuchando, hermanos, ahora, ¿verdad?, algún mensaje que compartimos en esta iglesia, y algunos están accesando, hermanos, ahí en la página de internet y están escuchando el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Y a todos ellos un saludo, ¿verdad? Les saludamos en nombre del Señor Jesucristo, en nombre de la iglesia Antioquia, y aquellos que están en la página de Palabra de Bendición, pide y recibirás. Un saludo a todos ellos y gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por accesar esta página, ¿verdad?, en la cual estás escuchando Palabra de Bendición, y esperamos y deseamos que sigas haciéndolo. Te invitamos a que sigas buscando de Dios, ¿verdad?, y que te acerques a alguna iglesia donde se predique la palabra de Dios, o en tu casa puedas escudriñar las escrituras siguiendo la recomendación del Señor Jesucristo, que dijo, ¿verdad?, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones, y esperamos que puedas gozar y seguir gozando, ¿verdad?, de los mensajes bíblicos a través de este medio masivo de comunicación como es la internet. Dios te bendiga, y vamos ahora a compartir la palabra en el libro de Isaías. Haciendo, hermanos, una división general del libro de Isaías, déjenme decirle, hermanos, que los primeros 10 capítulos, cuando leemos al profeta Isaías, vemos, hermanos, que los primeros 10 capítulos hay una denuncia de parte de Dios. Dios denuncia en los primeros 10 u 11 capítulos, hermanos, el pecado de su pueblo. Fíjense, hermanos, que Isaías en el capítulo 1 comienza diciendo: toda cabeza está enferma, ¿verdad? Toda cabeza está enferma, ¿verdad? Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice Isaías, ¿verdad? Y habla del pueblo, hermanos, del pueblo que, hermanos, Dios le invita a que aprenda a hacer el bien, porque ha obrado mal, porque se ha desviado, porque ha abandonado los preceptos, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, ha desviado, hermanos, su mirada. Y entonces, hermanos, Dios había escogido a este pueblo, al pueblo de Israel, con un propósito, con el propósito de que fuera diferente de todas las naciones. Y entonces, cuando perdemos el propósito de Dios, entonces, hermanos, cuando dejamos de hacer lo que Dios, ¿verdad?, quiere que hagamos, entonces perdemos nuestra identidad. Cuando hacemos lo mismo que hacen las naciones, perdemos nuestra identidad. Y entonces, en los primeros 10 capítulos, hermanos, o los primeros 11 capítulos, si usted quiere, ¿verdad?, ahí habla, hermanos, del pecado de Dios, del pueblo de Dios, el pecado del pueblo de Dios. Tan es así que el profeta denuncia al pueblo diciendo: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense, ¿sí? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Dios está denunciando el pecado del pueblo, los primeros 10 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 10, el pecado del pueblo de Israel. Del capítulo 11 al capítulo 39 habla, hermanos, todos esos capítulos acerca del castigo de Dios para su pueblo. El castigo de Dios para su pueblo. Todo pecado, hermanos, ¿verdad?, no quedará impune. Aún así sea el pueblo de Dios, Dios es justo, no olvidemos, Dios es justo, ¿verdad? Y entonces los capítulos 12 al 39 habla, hermanos, acerca del castigo de Dios para su pueblo. Incluso
Isaías dice que Dios tiene que usar a otras naciones para castigar a Israel, naciones paganas que Dios usa, incluso algunos reyes, ¿verdad? Dios tiene que usar los reyes paganos para castigar a la nación de Israel por su pecado. Entonces, capítulo 12 al 39 habla acerca del pecado de Dios, el castigo de Dios para su pueblo. Pero del capítulo 40 al 66 habla de la consolación de Dios para su pueblo. Mire qué tremendo. En 3 divisiones hemos visto todo el libro de Isaías, los 66 capítulos, del 1 al 10, el pecado del pueblo de Israel, del 11 al 39, el castigo del pueblo de Israel, y del 40 al 66, el consuelo de Dios para su pueblo, la consolación. Estamos ahora en el capítulo 40 de Isaías. 40 de Isaías, justo donde empieza, hermanos, el consuelo para el pueblo, la consolación de Dios para su pueblo. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este capítulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza, porque ahí inicia, hermanos, el mensaje de consuelo, el mensaje de esperanza para su pueblo, ¿verdad? Que durante tantos años ha estado siendo castigado, ¿verdad? Aguijoneado por diferentes naciones alrededor de ellos, todo por su pecado, que inicia denunciando Isaías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 u 11. Y entonces, hermanos, los siguientes viene el castigo de Dios para su pueblo, usando como vara de corrección, ¿verdad? Como su vara de corrección a diferentes naciones o a diferentes reyes. Y entonces en el capítulo 40, hermanos, inicia este mensaje de esperanza, este mensaje de consuelo para todo el pueblo, pero también es un mensaje de esperanza y de consuelo para usted y para mí. Es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, mensaje de esperanza al pueblo de Dios que se encontraba en el cautiverio. Pero además de ser especialmente para los cautivos, es para todos aquellos que depositan su confianza en Dios. El mensaje de esperanza no era solamente hace más de 2750 años solamente para el pueblo cautivo, sino ahora es también para todos aquellos que depositan su esperanza en el Dios Todopoderoso, en el incomparable Dios de Israel, ¿verdad? Así que, hermanos, miren este versículo, dice: pero los que esperan en Jehová. Si usted pasa su vista, si usted mantiene su Biblia abierta en el capítulo 40 de Isaías, versículos 30 y 31, desde el 29, hemos de notar que el versículo 31 se contrasta con el versículo 30, cuando dice: los muchachos. Mire, los muchachos se fatigan y se cansan. Y luego dice: los jóvenes flaquean y caen. Y está contrastando, hermanos. Este versículo está en contraste con el anterior. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová es muy diferente, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová, la idea, hermanos, del versículo 30 es que hasta los jóvenes robustos, la idea del versículo 30 es que hasta los jóvenes sanos, que hasta los jóvenes atletas se cansan. Esa es la idea del versículo 30, ¿verdad? Que los jóvenes robustos, los jóvenes sanos, los jóvenes atletas se cansan, sus energías se agotan, pero en Dios hay abundancia de fuerza. En Dios tenemos abundancia de fuerza. ¿Cuántos hermanos vemos, hermanos, ya grandes de edad? Y un ejemplo, nuestro hermano Marín: yo le serviré a mi Señor hasta el último día de mi vida, porque en Él hay fortaleza. En Cristo, en Dios hay fortaleza. En Dios hay abundancia de fuerza, ¿verdad? Estuvimos ahora en Puerto Madero, en la costa, hermanos, con pastores del Estado de México y de la costa de Chiapas, ¿verdad? Y uno de los pastores de acá del centro me decía: oye,
Jorge, ¿y no sabes si todavía vive la mamá de la hermana Carmina? Y le dije, creo que todavía vive la viejita. Y dice, y algo curioso, que cuando hay dinámicas, cuando hay juegos, se forma la viejita y ella anda también haciendo juegos. No sé cuántos años tendrá, los hermanos si conocen, ¿verdad?, a la mamá de la hermana Carmina. Ya está grande la hermana. Sin embargo, es una mujer con un corazón joven, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros ya no la conocimos. Yo la vi unas 2 o 3 veces cuando la hermana Carmina nos cocinaba, servía allí en el ministerio de cocina, en el seminario, ¿verdad? Era una de las cocineras encargadas de la cocina, hermanos, y nos daba, y a veces nos pedía que fuéramos a Tuxtla cuando tenía su mamá ahí, ¿verdad? Que fuéramos a orar con ella y por ella. Y muy alegre la hermana, ¿verdad? Muy dinámica. ¿Por qué? Porque en Dios, hermanos, hay abundancia de fuerza. En Dios hay abundancia de fuerza, pero los que esperan, los muchachos jóvenes, los muchachos robustos, los muchachos atletas, hasta ellos se cansan, pero los que esperan en Jehová tienen abundancia de fuerza, ¿verdad? En ellos hay fortaleza. Los que esperan en Jehová. Esperar significa esperar con expectación. El mensaje, hermanos amados, era especialmente para aquellos que se encontraban en el cautiverio babilónico. Imagínense, hermanos, cómo se encuentra un ave cautiva. Cómo se encuentra un ave, hermanos, en una reja, en una jaula, encerrada ahí, ¿verdad? No se desarrolla, no está, hermanos, ¿verdad?, llevando a cabo sus actividades normales. Y este pueblo, hermanos, está cautivo. Tanto que cuando está cautivo se entristece su corazón. La Biblia dice en uno de los salmos que fueron y colgaron las arpas. Colgaron sus arpas en los sauces, en la orilla del arroyo allí en Babilonia, ¿verdad? Colgaron las arpas. Y algunos paganos, en son de burla, se acercaban a los judíos y les decían: hey, cántenos pues unos cantitos de aquellos que se cantaban allá en su pueblo. Y ellos, entristecidos, con el corazón triste, decían: ¿cómo hemos de cantar, verdad? Si estamos oprimidos, si estamos aquí en cautiverio, si estamos lejos de nuestra tierra, ¿verdad? Y les pedían que cantaran, pero estaban tristes, ¿verdad? Así que el mensaje era especialmente para aquellos que se encontraban en el cautiverio babilónico, cuyas esperanzas de liberación se habían agotado. Habían perdido, hermanos, la esperanza de un día regresar, hermanos, a Jerusalén, a Israel, a Tierra Santa. Pensaron que nunca más iban a regresar, pero Dios, hermanos, había dicho que por su pecado, fíjense que Dios no pasa nada por alto, que por su pecado, hermanos, ellos iban a ser llevados en cautiverio por 70 años, y Dios cumplió su promesa, ¿verdad? 70 años, y pasaron 70 años. Muchos nacieron allá, muchos tuvieron que aprender otro idioma, muchos, hermanos, se acomodaron allá en Babilonia y ya no tuvieron la intención de regresar a Tierra Santa. Construyeron casas, ¿verdad? Adquirieron propiedades, tuvieron puestos en los gobiernos. Y entonces, hermanos, se acomodaron y dijeron: ¿para qué regresamos si ya estamos bien aquí? Pero hubo un remanente fiel que quiso regresar para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad santa, Jerusalén. Habían perdido la esperanza, pero, hermanos, ¿verdad?, para ellos era este mensaje de esperanza, de consuelo. Es un mensaje para aquellos que son débiles, es un mensaje para aquellos que están enfermos. Es un mensaje para aquellos que humanamente no tienen esperanzas, hermanos. En Dios hay fuerza. Amén. Si los médicos te han desahuciado, si te han dicho que ya no hay remedio para tu enfermedad, si te han dicho que tu caso, tu problema ya no tiene solución, yo te invito a que pongas tu confianza y tu esperanza en Dios. En Dios hay esperanza, ¿verdad? El hombre yerra, el hombre se equivoca, el hombre no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, ¿verdad? En Él hay esperanza. Es un mensaje entonces para aquellos que son débiles, para aquellos que están enfermos, para aquellos que humanamente no tienen mucha esperanza. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. He escuchado a gente que dice: ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Bueno, si tú esperas en Dios, Dios te dará fuerzas.
para seguir luchando y para salir adelante, ¿verdad? La clave es, hermanos, esperar, esperar, esperar en el Señor, como dice el canto que nos ha enseñado el hermano Daniel Núñez. Esperar en el Señor. Debes esperar, ¿verdad? Que el Señor nos da indicaciones, qué hacer, a dónde ir, qué decir. Amén. Esperar. La Escritura frecuentemente habla del beneficio que hay en esperar en Dios. Mire, en el Salmo 25:3, si usted quiere buscar el Salmo 25:3, este es uno de los beneficios que hay en esperar en Dios. Dice el salmista en el Salmo 25:3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. El Salmo 37:9: esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que, hermanos, vale la pena esperar en Dios. Pero los que esperan en Jehová, sigue diciendo el texto, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. La traducción literal es cambiarán sus fuerzas. Conlleva la idea de renovar, conlleva la idea de reavivar, de retoñar, de restaurar algo que se había perdido. Algunos ejemplos bíblicos de algunos héroes de la fe, se dice, hermanos, que sacaron fuerzas de la debilidad, que se hicieron fuertes, ¿verdad? Que se hicieron fuertes en las batallas. Hebreos 11:34. Algunos, ¿verdad?, sacaron fuerzas de la debilidad. Algunos se hicieron fuertes en la batalla. ¿Recuerda a Sansón? Sansón jugó con su secreto. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Por qué tienes tanta fuerza? Sansón hasta le componían poemas, cantos, versos, ¿verdad? Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, ¿verdad? Hasta poetas, poemas, versos, canciones. Con la quijada de un asno maté un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Un hombre fuerte. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre él, se apoderaba de Sansón y le daba toda la fuerza. Pero empezó a jugar, empezó a coquetear con el pecado hasta que descubrió su secreto y se quedó sin fuerzas porque el Espíritu de Dios se retiró de él. Cuando los filisteos lo apresaron, lo tomaron, lo convirtieron en juguete, en diversión, ¿verdad? Lo pusieron ahí a dar vuelta en una rueda de molino, como caballo del trapiche, ¿verdad? Que muele caña, que exprime la caña para que salga el juguito, y luego viene la panela, ¿no? Y todo lo demás. Sansón, hermanos, se arrepintió y entonces después se lo llevan al templo del dios de los filisteos, al templo de Dagón. Y estaba el templo lleno, hermanos, así como está la gente arriba del mezanín y todo alrededor habían. Y entonces Sansón pidió que lo llevaran a las columnas que sostenían el templo. Y una vez más le pidió a Dios: Señor, ¿verdad? Te pido que me vengues, me ayudes a vengarme de mis enemigos. Y aunque murió aplastado ahí con todos ellos, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio fuerzas para vengarse de sus enemigos. Así que algunos, dice Hebreos 11:34, sacaron fuerzas de la debilidad. Algunos se hicieron fuertes en las batallas. Cuando Sansón se cayó totalmente desvalido, Dios le renovó sus energías anteriores para que pudiera hacer esto. Dios no solo renueva las energías físicas, sino también las espirituales. Dios restaura al caído. Dios levanta al desanimado. ¿Cuántos lo creen? Dios restaura al caído. No dejará para siempre caído al justo, dice la palabra. Sí, a veces nos caemos, a veces tropezamos, a veces fallamos, nos desanimamos. Literalmente, como dicen los boxeadores, queremos tirar la toalla, ¿verdad? A
veces, hermanos, vemos las cosas tan difíciles, pero hermanos, Dios no solamente da energías físicas, sino también las espirituales. Restaura al caído, al desanimado. Juan Marcos, un jovencito que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que hicieron. En los primeros pueblitos donde entraron se desanimó. ¿Y qué pasó? Abandonó a sus compañeros de viaje. Los abandonó. Esto desagradó mucho a Pablo, no le gustó, ¿verdad? Molestó al apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, dijo a este muchacho: nunca más lo vuelvo a sacar en el ministerio, ¿verdad? Y así que, hermanos, defraudó a sus compañeros misioneros, y por cuya causa hubo desacuerdos entre Pablo y Bernabé, pero más tarde fue restaurado de tal manera que Pablo dio testimonio de su ministerio efectivo, porque Dios restaura al caído. Jeremías, un hombre desanimado, hermanos, un siervo de Dios, un hombre que Dios llamó y le dijo: desde antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre, desde cuando te estabas formando ahí, yo te di por profeta a las naciones. Imagínense, hermanos, ya Jeremías estaba destinado, hermanos, a que iba a ser profeta de Dios para el pueblo. Y Dios es claro, hermanos, en el llamamiento, y le dice a Jeremías: predícales. No te van a oír, pero predícales. Ese era el mandato de Dios, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos, que Jeremías no ganó un solo convertido para Dios? Ni uno solo. Si lo valoramos, hermanos, de acuerdo a los estándares nuestros, diríamos: qué fracaso, ¿no? Tantos años de ministerio de Jeremías y no ganó a ni uno. Tantos años de ministerio y no convenció a ninguno. No, pero Dios no le dijo que iba a convencer. La obra de convencimiento no es nuestra, la obra de convencimiento es del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. El Espíritu Santo convence, no yo, no usted, es el Espíritu Santo. Entonces Jeremías, hermanos, fue fiel, predicó, lloró, le conocen como el profeta llorón, ¿verdad? Por eso escribió el libro de Lamentaciones. Porque lloraba, porque predicaba, nadie le hacía caso. Predicaba, ninguno se convertía. Predicaba y seguía a la gente pecando. Habían otros falsos profetas que le endulzaban el oído al pueblo, y a eso sí le hacían caso. Y entonces, imagínense, hermanos, ¿verdad? Qué terrible, qué bárbaro, ¿verdad? Si yo hubiera sido Jeremías, no, hombre, capaz me hubiera querido matar, capaz me hubiera querido aventar a un precipicio, ¿verdad? Pero Jeremías, hermanos, ahí Dios le había dicho: predícales, y Dios le había anticipado: no te van a oír, no te van a escuchar, pero predícales. Tú compárteles la palabra. Lo metieron a la cárcel, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas, hermanos, con Jeremías? Jeremías, desanimado por la indiferencia del pueblo, decidió no hablar más de Dios. En el capítulo 20, versículo 9 dice: no hablaré más en tu nombre, Señor. Ya basta, ya. No hablaré más en tu nombre. No predicaré más tu palabra. Y dice Jeremías: traté de resistirme, traté de aguantarme, pero no pude, porque había dentro de mis huesos y dentro de mi interior como un fuego que me quemaba, ¿verdad? Y no se resistió, hermanos, tuvo que seguir predicando la palabra. Así que, hermanos, Jeremías, desanimado por la indiferencia del pueblo, decidió no hablar más de Dios. Sin embargo, Dios le renovó sus ánimos y Jeremías terminó su ministerio, ¿verdad? Jeremías terminó su ministerio. Pedro, desanimado por los eventos de la pasión, se desanimó y se regresó a su antiguo trabajo. Cuando dijo: voy a pescar, se regresó. Estaba desanimado, había negado al maestro, se sentía fracasado, se sentía él mismo decepcionado de él mismo, porque él había dicho: Señor, aunque todos estos sean cobardes y aunque todos estos, ¿verdad?, se vayan a esconder, ¿verdad?, yo no me voy a escandalizar. Yo voy a ir contigo si es necesario hasta la muerte, Señor. Le estaba diciendo: yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Fíjese, a veces decimos cosas que no sabemos, ¿verdad? Y Pedro se sentía fracasado, se sentía decepcionado consigo mismo, sabiendo que había hecho tantas promesas al Señor.
que no las pudo cumplir. Pero el Señor nos conoce, sabe hasta dónde podemos y hasta dónde no. Y entonces Pedro, desanimado por este evento de la pasión, optó por regresar a su antiguo oficio. Pero Dios le reanimó, ¿verdad? Dios lo buscó, Dios lo restauró, porque Él es el que da fuerzas. Fue hasta donde estaba Pedro. Fíjese, hermano, siempre es Dios el que toma la iniciativa. Nosotros no buscamos a Dios por iniciativa propia. Siempre es Dios buscándonos. Siempre es Dios que está detrás de nosotros. Siempre es Dios que se interesa por el pecador. Nadie más, hermanos, se interesa tanto en el pecador, en el caído, en el desanimado, en el que no tiene fuerzas, como Dios. Dios, hermanos, se interesa en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el texto: levantarán alas. ¿Cómo qué? Como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Y no es que Isaías fuera americanista, No, de ninguna manera. De aquí se basan los americanistas, pues no, hermano, es que este equipo es bíblico, ¿verdad? Y otros en el rebaño sagrado, ¿verdad? Y ahí se están peleando, ¿verdad? Los pastores discuten sabroso ahí, los que son apasionados de este deporte. Levantarán alas como las águilas. La versión griega del Antiguo Testamento dice: mudarán sus plumas como las águilas. ¿Sabe que las águilas, hermanos, cada determinado tiempo mudan sus plumas? Y hasta su pico. Que cuando el águila se siente muy vieja, hermanos, se remonta a las alturas, se encueva, estalla y se empieza a arrancar las plumas. Se empieza a arrancar las plumas y queda pelona. Y queda ahí, ¿verdad? Hasta que le vuelvan a hacer un plumaje nuevo. Y entonces el águila empieza a golpear su pico contra la roca, empieza a golpear su pico viejo, ¿verdad? Todo lleno de sarro, empieza a golpearlo, hermanos, entre la roca, lo empieza a golpear hasta que se le cae ese y se le renueva el pico. Y una vez que se le renueva el pico, hermanos, y vuelve a echar nuevo plumaje, entonces vuelve a levantar el vuelo bien alto. El águila tiene esa capacidad de renovar su plumaje. Y entonces, hermanos, la palabra dice: levantarán alas como las águilas, ¿verdad? Así que, hermanos, mudarán sus plumajes como las águilas. Algunos favorecen esta traducción apoyándola en el Salmo 103, versículo 5, que dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Según algunas antiguas tradiciones, el águila tiene la capacidad de renovar su plumaje, ¿verdad?, aún de vieja. Otros favorecen la traducción: levantarán alas como las águilas, que significa, ¿qué significa levantar alas como las águilas? Significa, hermanos, respirar aire puro. Aire puro. La atmósfera de la altura no está viciada. En las alturas hay una visión más clara, ¿verdad? No estorban las polvaredas ni los humos que son típicos en el valle. En las alturas hay quietud. En la altura no hay las trompetas ni los remolinos que se encuentran en la llanura. Las veces que me ha permitido Dios, hermanos, viajar en avión, viera qué preciosidad se ven las nubes, parecen algodones. Parecen, hermanos, algodones allá donde va uno, arriba de las nubes, blancas, pero blancas, hermanos, y el cielo azul de allí para arriba, limpio, transparente, hermoso, ¿verdad? Y usted lo queda viendo por la ventanilla, ¿verdad? Y no se cansa de ver todas aquellas nubes que parecen algodón. Hermoso. Quietud. En la altura no hay los ruidos, hermanos, que aquí nos roban, ¿verdad?, a veces la paciencia. Belleza. En la altura los colores resaltan más: el azul del cielo, lo blanco de las nubes, el verde de los campos. Usted puede observar desde cierta distancia ya del avión, hermanos, ¿verdad?, todas las áreas verdes que hay, hermanos, en las ciudades, en los pueblos, en los campos. Las alturas, belleza. Seguridad. Los peligros y las acechanzas que me rodean en el valle no existen en la cumbre. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. La acción de correr sugiere juventud,
La acción de correr sugiere salud, la acción de correr sugiere energía. Cuando ya no podemos correr es porque no tenemos energía. Cuando ya no podemos correr es porque ya nos falta salud. Cuando ya no podemos correr es porque ya nos hicimos viejos. Yo quedé admirado de un consiervo pastor de la costa. Él es de Tamaulipas, ¿verdad? Es mayor, mucho mayor que yo, Saturnino Esparza. Y juega fútbol, hermanos, pero con qué fuerza, con qué potencia, ¿verdad? Y es un sabueso para buscar el balón, hermanos. Ahí ya está canoso el hombre, ¿verdad? Pero juega y corre y se mantiene activo, ¿verdad? Ya de broma le decía, no, es que Saturnino está drogado, por eso es que corre tanto, ¿verdad? Le decía, ¿de cuál fumaste? Chicle motita, ese, en broma. Pero hermanos, cuando ya nos falta, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad? Es que ya, hermanos, nos hemos hecho viejos. La acción de correr sugiere juventud, salud y energía. A veces en la mente podemos hacer muchas cosas, pero ya en lo físico, ¿verdad? Antes no me daba miedo brincar el hilo de alambre de 3 líneas, ¿verdad? Ahora solamente pararme hasta el último peldaño de la escalera, hermanos, me tiemblan las piernas para cambiar un foco de la casa, ¿verdad? Ya decimos, es que ya una caída a estas alturas como que ya lo piensa uno, ¿verdad? Y no es que estemos tan viejos, pero ya, hermanos, a cierta edad va cambiando la mentalidad, ¿verdad? Los errores que uno comete de joven y que no precave uno, ¿verdad? Ahora ya los empieza a meditar y a pensar bien, ¿verdad? Ahora para aventarse de una barda uno ya lo piensa. Antes no, ni lo pensaba uno, se aventaba uno, ¿verdad? Pero correrán y no se cansarán. Terminamos, caminarán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. En la Biblia se mencionan casos de personas que con la asistencia divina caminaron largas jornadas. El pueblo de Israel, alimentado con el maná, que era como una pequeña hojuela, ¿verdad? Peregrinó 40 años en el desierto. ¿Quién le ayudó, hermanos? Soportar la inclemencia del tiempo en el desierto. Imagínese usted, en el desierto, donde hay poca agua, donde los climas son extremosos, por las noches muy frías y por el día muy caluroso, donde la gente puede morir de hipotermia o donde la gente puede morir, hermanos, ¿verdad?, de tanto calor. Pero el pueblo de Israel, alimentado con el maná, peregrinó durante 40 años. Elías cayó en una tremenda depresión después de una gran victoria. Y a veces, hermanos, sucede que después de un gran triunfo viene una gran depresión. Y entonces, hermanos, Elías había desafiado a los 450 sacerdotes paganos de Baal. Acab lo había buscado por todo el territorio de Israel, hermanos, y no lo había encontrado. Ahora sí que dijéramos, hermanos, lo mandó a buscar hasta como aguja en el pajar. Y quién sabe dónde lo escondió el Señor, pero no lo encontraron. Y de repente apareció, hermanos, Elías, y se le aparece a uno de los empleados del rey y le dice: hey, vos, aquí estoy, mírame, andá y decirle a tu rey que aquí estoy. Y dice él: vos querés que me mate, ¿verdad? Si te ha buscado por todas partes y no te ha encontrado, ¿cómo voy a ir yo a poner mi cara y decirle: señor rey, acá, allá está Elías? Me va a matar porque va a decir: tú lo sabías, tú sabías dónde estaba escondido y me lo negaste, ¿verdad? Así que el que va a morir ahora eres tú. Y le dice Elías: no, vive Jehová, Dios de Israel, vive Jehová, Dios de Israel, que no morirás. Ve, preséntate a tu rey y dile que aquí estoy, que necesito hablar con él. Me busca, aquí estoy. Valiente Elías, ¿verdad? Fortalecido. Y entonces va
le avisan al rey, y el rey ni tardo ni perezoso, si lo que quiere es la cabeza de Elías. Y le dice: aquí estoy, rey Acab, me buscas para quitarme la vida. ¿Por qué no ponemos a prueba quién es el Dios verdadero? Si tu Dios, el Dios que ustedes adoran, o el Dios al que yo proclamo, y que sea notorio en todo Israel. Y los reta y le dice: hagamos un sacrificio, presentemos un holocausto y dénsenos 2 bueyes, y que tus 400 sacerdotes maten uno, lo degollen, lo maten y lo preparen, y que si su Dios al que sirven es Dios, que responda por medio de fuego, que haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Y si el Dios que yo proclamo, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, que Él haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Agradó la idea al rey y lo hicieron. Y entonces, hermanos, aquellos dice que danzaban alrededor del holocausto, le gritaban, hermanos, a su Dios. Elías se burlaba de ellos y les decía: grítenle más recio, a lo mejor no escucha bien el Dios de ustedes. Y aquellos hermanos alzaban la voz, se desgarraban las gargantas gritándole, y Elías le decía: tal vez está durmiendo, despiértenlo, tal vez hay que despertarlo. Y se sajaban con cuchillos y con objetos así, hermanos, ¿verdad? Se sajaban la piel, chorreaba sangre en el cuerpo de aquellos hombres. Algunas versiones dicen, hermanos: tal vez está haciendo su necesidad fisiológica. Y no respondió. Y después de un tiempo dijo Elías: basta ya, creo que suficiente tiempo tuvieron y su Dios no les ha respondido. Denme la oportunidad a mí. Y Elías hizo una oración sencillita y le dijo: Jehová, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios verdadero. Y Dios respondió por fuego. ¿Sabe qué hizo Elías? Le pasó cuchillo en la garganta a los 450 sacerdotes. En el arroyo de Sison, la Biblia dice que en el arroyo corría sangre de los 450. Pero después de eso, la mujer de Acab, Jezabel, la malvada Jezabel, se entera y dice: así me haga Dios y aún me añada si mañana a estas horas no pongo la cabeza de Elías como puso a la de los sacerdotes. Es una amenaza, ¿no? Mañana Elías tiene que estar muerto. Lo mismo que le hizo a los 450 sacerdotes, yo me voy a encargar de que se lo hagan a él. ¿Y sabe qué hizo Elías, hermano? Se fue a esconder a una cueva. Deprimido, medroso, no comió, se tiró a dormir, no quería salir de la cueva, en una depresión terrible. Pero Dios lo despertó. ¿Y qué le dijo, hermanos? Come. Y después de que comió, hermanos, Elías caminó 40 días y 40 noches fortalecido con la comida que Dios le había preparado. Primero de Reyes 19, 8. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Has decidido estancarte? ¿Has decidido continuar? ¿Estás cansado, cansada de la vida cristiana? ¿Quisieras regresar? ¿Quisieras continuar? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? Un ejemplo de haber caminado la jornada de la vida sin haber desmayado es el apóstol Pablo. Con estas palabras terminamos. El apóstol Pablo dijo al final de sus días, estando ya en la cárcel en Roma, a escasos días, hermanos, de que lo ejecutaran, dijo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he
guardado la fe. Ojalá que también nosotros podamos decir como Pablo, hermanos, al final de nuestros días: he acabado la carrera, no la dejé a medias. Amén. No me regresé antes del tiempo, no me di la media vuelta como un vil cobarde, sino que terminé la carrera. Amén, hermanos. ¿Les gustaría terminar la carrera? Pónganse de pie los que les gustaría terminar la carrera. Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ojalá, hermanos, que nosotros también, como Pablo, podamos terminar la carrera, pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Sé que muchos se desaniman, se desalientan, son débiles y dejan tirada la toalla. Pasa. ¿Qué le hacemos? Pero en Dios hay nuevas fuerzas. Tenemos que tomarnos de las manos de Dios, ¿verdad? Pero los que esperan en Jehová, los muchachos que son robustos, que son fuertes, que son, hermanos, ¿verdad?, atletas, se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por este mensaje de consuelo y de esperanza que encontramos aquí, Señor, no solamente para los cautivos del pueblo de Israel, que en sus mentes y en sus corazones se imaginaban y pensaban que nunca más regresarían, Señor, a su patria, que nunca más, Señor, estarían en aquel lugar de adoración, en aquel centro de adoración como era el templo, que creían, Señor, que nunca más iban a poder reconstruir la ciudad y levantar sus muros. Aquellos que estaban, Señor, desanimados, desalentados, pero que después de 70 años regresaron, Señor, con mucha bendición y con mucho apoyo, Señor amado,